Advertencia. Tamal Político es un proyecto académico de la Universidad del Tolima con fines pedagógicos. Este espacio no es partidista ni proselitista y busca promover información clara y plural sobre las candidaturas a la Cámara por el Tolima. Todas las candidaturas fueron invitadas mediante sus canales oficiales y los correos registrados ante el Consejo Nacional Electoral. Hola, un saludo para todas y para todos. Mi nombre es Paula Millán. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Tamal Político, un espacio democrático que nos va a permitir conocer y compartir con candidatos y candidatas a la Cámara de Representantes por el Tolima. Saludo a mi compañero hoy. Hola, yo soy Juan Pablo Alfaro, es un placer estar con ustedes hoy. Paula, ¿te parece si destapamos nuestro segundo tamal político? Claro que sí, Juan. Saludamos hoy a nuestra segunda invitada, es la profe Marta Alfonso, candidata por el Pacto Verde en esta contienda electoral. Profe, un saludo para ti. Muy buen día para ti, Paula, para ti, Juan Pablo. Muchas gracias por esta iniciativa. Si hay algo que tiene que hacer la universidad es generar opinión y este tipo de espacios me parecen fundamentales para ello. Felicitaciones por eso y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, bienvenida. En esta primera sección nos gustaría conocer un poco sobre usted, no tanto como un perfil de hoja de vida, sino desde sus experiencias. Por eso queremos iniciar preguntándole de dónde viene usted. Yo soy del Líbano, Tolima, del norte, soy súper montañera, cafetera. Vengo de una familia muy humilde que viene en parte del campo. Todavía mi familia materna es una familia campesina, completamente campesina. Todavía hoy viven en el campo, trabajan la tierra. Y por parte de mi padre, una familia más urbana, pero pues de bajos recursos, muy de la informalidad. Una familia con pocos profesionales que hayan tenido la oportunidad que yo tuve de entrar a la universidad gracias a la existencia de la Universidad del Tolima, la única universidad pública de la región, hija de la educación pública, jardín del ICBF, escuela pública, colegio de bachillerato público, universidad pública, y pues me considero sobre todo una persona trabajadora con vocación de servicio a los demás. Desde muy niña vi en mi casa el ejemplo de servir, de solidaridad, de participación en las cosas de la comunidad, así que pues eso soy yo, creo que una persona de servicio, una persona trabajadora. Entonces, ¿tú eres la primer profesional, por lo menos de tu núcleo familiar? De mi familia por parte de mi mamá, tal vez soy la primera, sí. ¿Qué estudió la profe? Yo estudié en esta Universidad del Tolima un programa que desafortunadamente se cerró, que se llamaba Profesional en Ciencias Sociales, y era un programa con una perspectiva muy interesante que vino a permear por profesores que se fueron a estudiar a Europa, que vino a permear la construcción curricular para que no fuera una licenciatura ni una carrera disciplinar, sino que fuera una carrera interdisciplinar. Estaba en boga en la década de los 90 todo el debate de la interdisciplinariedad en el pensamiento, en la construcción de conocimiento y en las ciencias sociales, y este programa estructuraba 5 áreas básicas de conocimiento en los 5 primeros semestres. Nosotros recibíamos formación en economía, en antropología, en historia, las básicas, sociología, y 5 semestres de profundización. Y en esos 5 semestres de profundización veíamos otras líneas, por ejemplo, de desarrollo regional, de apreciación audiovisual, de comunicación, entre muchas otras, así que había la posibilidad de que quienes estudiábamos esta carrera escogiéramos líneas de profundización distintas, algunos en desarrollo regional, otros en estudios de género, otros en temas audiovisuales, otros en temas de comunicación. Bueno, realmente una carrera maravillosa que desafortunadamente no supo comprenderse en un país a veces tan conservador como el nuestro, y se terminó cerrando porque no era disciplinar. Imagínate tú, en el mundo de la interdisciplinariedad se cierra un programa por ser interdisciplinario. ¿Y tú luego fuiste profe en la Universidad del Tolima? Así es, de los momentos más felices de mi vida. Yo hice una especialización en salud familiar y comunitaria. Durante muchos años trabajé en el sector salud en Bogotá. Yo me fui un tiempo a vivir a Bogotá. Mi esposo es de Bogotá, entonces nos fuimos a vivir allá. En ese periodo me especialicé en temas de salud porque trabajaba en el sector salud. La primera entrada que tuve a la Universidad del Tolima fue como docente de cátedra en el programa de medicina.
Era la docente de salud pública de primer semestre de medicina durante tal vez 2 o 3 semestres, tal vez año y medio trabajé con el programa de medicina. Y luego me presenté a una cátedra en políticas públicas, que ha sido otro de los temas de trabajo que durante muchos años me ha apasionado, estudiarlas, hacerlas, evaluarlas, ejecutarlas. Yo soy una estudiosa de la política pública y me presenté a una cátedra que se llamaba Políticas Públicas y Proyectos Sociales en Ciencia Política, y luego esa misma cátedra se hizo necesaria en el programa de Sociología, e incluso algunos estudiantes de la licenciatura de Ciencias Sociales también tomaban esa cátedra porque hacíamos un ejercicio teórico práctico, estudiábamos las escuelas de pensamiento de las políticas públicas, pero hacíamos un ejercicio de construir una política pública con los estudiantes en distintos temas. Hacíamos etapa de diagnóstico, formulábamos lineamientos, indicadores, y de esa manera se iba aprendiendo la construcción, digamos, en lo formal, técnico, de una política pública. Profe, Te iba a decir que ahorita esa materia ya no es una cátedra, sino que por lo menos para el programa de ciencia política es una materia de las curriculares, porque yo creo que precisamente el programa ha venido comprendiendo la importancia de formarnos en esto que, claro, resulta ser tal vez una resultado de una conversación cotidiana, que la gente ahora conversa más respecto a la importancia de las políticas públicas, porque sabe que finalmente es una de las posibilidades en las que su vida se ve directamente impactada, y la posibilidad de formarnos en ese sentido desde la universidad resultaba ser también una apuesta fundamental para comprenderla más allá de tal vez el funcionamiento público en la forma en la que opera el Estado, sino por ejemplo cómo nace y la forma en la que eso definitivamente transforma o no la vida de la gente. Así es, así profe, es. ¿a qué le huele a usted el departamento? A café. Me encanta, me huele a café, pero también me huele a limón, a mango, a racacha, me huele a montaña. Nosotros tenemos un departamento muy hermoso. A mí por eso me gusta decir que soy montañera, porque realmente crecí entre montañas y valoro mucho el paisaje de montaña. Por supuesto también el de río, no fue con el que crecí, pero a mí me parece este departamento maravilloso, su geografía, sus paisajes, su diversidad ecosistémica. Qué pesar que esté tan abandonada la red vial terciaria. Yo viajo mucho y conozco a detalle cómo están las carreteras. No solamente viajo a los pueblos, viajo también a muchas veredas, y es una tristeza que tengamos tantos problemas de conectividad, no solamente terrestre, sino también digital. El internet en nuestro departamento es una tragedia, y también aérea. Tenemos un montón de pistas, aeropistas y pequeños aeropuertos que podrían potenciarse en una red aeroportuaria, y desafortunadamente pues no se aprovecha. Hasta ahorita medio despegando Flandes, y pues Ibagué, que lo tenemos también con mucha dificultad. Y esto sentimos que para nosotras que es tal vez importante que las personas lo conozcan, quienes nos escuchan. ¿Tú qué podrías decir que tienes en común con el partido que ha avalado hace 4 años tu candidatura a la representación, y ahorita pues cuál es también esa similitud? Bueno, dentro del Partido Verde yo termino llegando por una cuestión creo muy táctica. Estábamos conformando una coalición, se estaba conformando una coalición para las elecciones a Cámara hace 4 años de los sectores progresistas, y se juntaron todos los políticos de esos sectores y empezaron a proponer nombres, y bueno, el mío quedó allí propuesto. Terminé entrando por el aval del Partido Alianza Verde, con quien realmente solo tenía un amigo que en esa época era del Partido Verde. Dentro del partido ha sido un debate durísimo, muy duro, porque mis posturas son más de izquierda. El Partido Verde es un partido de centro, pero tiene también dentro de su seno a gente de derecha, es decir, es un partido muy diverso también ideológicamente. Ese centro permite que fácilmente te vayas o a un lado o al otro. Ahí hemos tenido discusiones muy fuertes. Realmente quienes tenemos una postura más de centro izquierda o de izquierda somos minoría dentro del partido hoy. Es un partido que ha tendido más a la derechización, y eso pues implica muchos debates para quienes, por ejemplo, hoy respaldamos el gobierno de Gustavo Petro, para quienes queremos que el Partido Verde siga manteniéndose como un partido de gobierno, y para quienes defendemos que el Partido Verde en su esencia, en su nacimiento, fue un partido ambientalista, feminista, animalista, y un partido demócrata.
Uno no puede decir que las derechas son demócratas y por tanto cuando hay debates de ese tipo, pues nosotros siempre exigimos volver a los fundamentos del partido. Somos pocos, nos acompañamos en ese debate con Inti Asprilla, con Ariel Ávila, con León Freddy Muñoz, con Santiago Osorio y yo, digamos como los que tenemos representación en el Congreso. Hay por supuesto una gran cantidad de concejales, de diputados, de miembros de la dirección nacional o de las bases del Partido Verde que son también progresistas, de izquierda, de centro izquierda, pero quienes tenemos que afrontar el debate en el Ejecutivo Nacional, pues somos quienes ostentamos curules y ha sido una pelea difícil, pero ahí la estamos dando. Me imagino. Y profe, ¿a ti qué te motivó a presentarte para la reelección de la Cámara de Representantes? Muchas cosas. Hemos aprendido en ese ejercicio de la política pública, haber visto desde arriba, desde la base estructural de la construcción de política pública en Colombia, los marcos normativos, la manera en que se mueven los actores políticos que son determinantes en una política pública. El aprendizaje ha sido maravilloso para mí, que todo el tiempo estoy viendo con ojos de profesora este tema. Es decir, yo lo he investigado, lo he trabajado de manera directa, formulando políticas, evaluando políticas, haciendo parte de equipos de ejecución de políticas, pero además también desde la academia las he estudiado, sus escuelas de pensamiento, y toda la realidad supera todo el ejercicio que había hecho desde lo territorial y toda la teoría que había estudiado en políticas públicas. Así que ha sido la posibilidad de contrastar cosas, de aprender y ver cómo desde afuera todo el escenario, de entender cómo realmente se puede incidir. Y por eso quiero hacer un segundo periodo, porque, por ejemplo, hemos entendido que para poder garantizar el derecho al agua en un departamento que de 47 municipios solamente 15 tienen agua potable, un tema sensible para nuestra gente, para nuestro pueblo tolimense, que ese derecho al agua tiene que volverse fundamental en Colombia. Con Ariel Ávila venimos impulsando un proyecto de ley de nuestra autoría para hacer una reforma constitucional que permita que el agua sea derecho fundamental. Eso significa un mínimo consumo vital de agua, un cuidado mucho más riguroso y una inversión mucho más obligante en protección de cuencas hidrográficas y fundamentalmente fuentes abastecedoras, nacimientos y demás. Entonces ahí estamos haciendo ese trabajo, solamente lleva un debate de 8 porque es una reforma constitucional, entonces tiene 8 debates y necesitamos un segundo tiempo para seguir empujando ese proyecto. Segundo, venimos trabajándole al tema de agroindustria, esa ha sido una de nuestras obsesiones. Venimos trabajando en que el departamento del Tolima tenga opciones reales de desarrollo regional a partir de lo que es nuestra potencia, que es la producción de alimentos. Para eso se requiere inversión y para eso necesitamos que en el próximo Plan Nacional de Desarrollo queden líneas de inversión en agroindustria. Hace 4 años no conocíamos bien la dinámica, hoy tenemos la experiencia, las herramientas, el conocimiento y las propuestas para que logre quedar en Plan Nacional de Desarrollo del próximo gobierno, que esperamos sea un gobierno de continuidad al gobierno de Gustavo Petro. ¿Y qué cosas podrías decir a ti, aparte de esas que te motivaron para que pues te postularas otra vez para la Cámara de Representantes? ¿Cuáles fueron las cosas que no te gustaron de estos 4 años en el Congreso? Bueno, pero antes te cuento otra más. De las cosas que más me gustó, tal vez uno de los momentos más felices. Si ganamos, vamos a seguirle metiendo al tema de reforma a la Ley 30. El 13 de diciembre, 14 de diciembre, aprobamos, pues les digo, fue tal vez uno de los momentos más felices de mi vida, aprobamos la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 que van a garantizar más financiación para las universidades públicas. Ese es un tema por el cual yo he luchado toda la vida. Cuando yo entré a la Universidad del Tolima, hice parte del movimiento estudiantil de manera muy activa, era vocera de mi facultad, era vocera de mi programa, hice parte de una federación de estudiantes de la Universidad del Tolima que creamos en esa época, lideraba asambleas, o sea, yo he luchado por la educación pública siempre. Para mí, pues, haber logrado estar en ese momento del debate y de la aprobación de una reforma que garantice más financiación fue como de los momentos más felices de mi vida y me doy por bien servida. Si tenemos un segundo periodo, trabajaremos por una reforma estructural a la Ley 30, es decir, también los temas de democracia interna, también los temas de docencia, de investigación, de extensión, entre otros. Pero si no, me doy por bien servida de haber llegado a este momento de mi vida.
ese fue un momento genial y tenemos agenda en materia de educación. Le hemos trabajado también a proyectos de ley, a temas en torno a la reforma a la Ley 30. Hicimos más de 7 foros universitarios en 7 universidades públicas regionales. Le metimos la ficha a que quedara dentro de esta reforma, los artículos 86 y 87, la superación de la brecha que hay en la financiación hacia las universidades como la nuestra, que recibe muy poco presupuesto con relación a otras universidades, incluso de la misma naturaleza. ¿Qué no me ha gustado? El Congreso es una institución machista, patriarcal, clasista y absolutamente corporativizada. Es decir, en el Congreso uno encuentra los poderes del país, que son mayoritariamente empresariales, de clanes políticos regionales y de intereses económicos multinacionales. Entonces, allá no llega la gente a defender realmente los intereses del pueblo, sino llegan es a defender los intereses de pequeños grupos de interés y de poder. Eso no me ha gustado porque pues no es un escenario tan plural como uno lo esperara, sino que es un escenario muy de intereses económicos y políticos. Entonces, los debates a veces, para personas como yo que somos de la academia, que yo soy profesora, que escuchar es elemental en el proceso de aprendizaje y de diálogo, es muy difícil porque a veces en las plenarias tú le hablas al micrófono y al país, pero no te escuchan tus compañeros de debate. Los parlamentarios no escuchan los debates. Somos muy pocos los que intervenimos. De 187 yo le conozco la voz tal vez a 30, 40, ni la mitad. He tenido situaciones muy particulares como personas que se suben al atril de pronto a hablar de un proyecto de ley de su autoría. Hace poco me pasó una ley de honores de esas que realmente no sirven para nada. Nosotros le llamamos leyes basura. Y la señora se sube a hablar y yo digo, ¿esa señora quién es? Después de 3 años y medio de estar en el Congreso, yo nunca la había visto. Y le preguntaba a mis compañeros del lado y ninguno sabía quién era y nos tocó ponernos a buscar en Google quién era. Y en efecto, una representante con más de 57,000 votos de un pueblo por allá de la costa, de un partido de esos súper cuestionados, que muy seguramente llega ya no a hablar, sino a hacer negocios para el clan político que le financió la campaña y que la puso allá. Yo recuerdo mucho que tuve la oportunidad de asistir cuando estaba en discusión el proyecto de ley para que la educación fuera un derecho fundamental. Ese creo que fue el segundo debate. Aterrador, o sea, era horrible. Una estar decía, estas personas son quienes están decidiendo algo fundamental para la vida del país, de generaciones a las que le tenemos una deuda histórica y a las futuras que van a venir. Gente que no escuchaba. Recuerdo que Gabo estaba hablando y decía, absolutamente nadie estaba poniendo cuidado, todos hablando entre sí, y eso como que nos enfrenta a una realidad aterradora, y es que pues quienes están allá no tienen tal vez ningún interés en cambiar el país, en legislar para la gente. Por eso es que hay que cambiar el Congreso. Por eso es que ¿Usted cree que el Congreso actual es una representación del país? Claro, porque terminamos llevando a ese Congreso a lo que representa la ciudadanía política colombiana, que es una ciudadanía política enseñada a ver en la política oportunidades de movilidad social y no de representación política. A la gente vota por el que le da la teja, el cemento, le paga el voto, ¿sí? O incluso hasta por un tamal, y no tiene ni idea quién es. Entonces, por supuesto, si tenemos una ciudadanía que lleva a quien no conoce al Congreso y que además no le hace seguimiento, es decir, una de las cosas más críticas y de lo que yo aprendí en estos 3 años y medio allá. Yo fui antielectoral. Yo durante muchos años dije, mis sueños no caben en sus urnas, no votaba. La primera vez que voté fue por Carlos Gaviria en su primera candidatura presidencial. Fíjense ustedes que ese ha sido un grave error de las izquierdas, del progresismo, haberle dado durante tanto tiempo la espalda a esa dinámica institucional. En últimas, es la dinámica institucional, las reglas de la democracia del país. En cambio, las derechas y los sectores económicos entendieron perfectamente que el Congreso era el lugar en donde se diseñaba el país para ellos. Entonces, las multinacionales, los gremios económicos, los grandes negociantes de los derechos de la gente, es decir, los que se lucran de la salud, los que se lucran de la educación, los que se lucran de los servicios públicos, los que se lucran de los recursos naturales, lo que hacen es financiar campañas
de congresistas, no de presidentes. A ellos les interesa es tener el poder del Congreso y las mayorías en el Congreso. ¿Por qué? Porque ahí es en donde se diseñan las reglas de juego del país. Nosotros le dimos la espalda durante mucho tiempo a eso, ellos se tomaron ese escenario, ellos empezaron a negociar con la ciudadanía y con las necesidades de la gente, y hoy tenemos un pueblo y eso nos toca transformarlo a través de este tipo de ejercicios pedagógicos, de comunicación, de generación de opinión. Tenemos la necesidad de reeducar la ciudadanía política del pueblo colombiano para que vote a conciencia, que entienda que el voto no es un voto de 5.000, de 10.000, de 50.000, de 100.000 para un ratico, sino que es un voto que realmente determina generaciones enteras. Nosotros hoy todavía estamos viviendo las consecuencias de la aprobación de la Ley 100. Millones de vidas ha costado la Ley 100, que es la que estructura el sistema de salud. 33 años después, todavía 30 y pucho años después, todavía estamos viendo las consecuencias de la Ley 100. Ojalá que los que votaron allá porque les pagaron 20.000 pesos en 1991 para elegir ese Congreso que aprobó la Ley 100, tengan la conciencia del daño que nos hicieron las generaciones posteriores que no votamos en ese momento. Bueno, continuamos con la siguiente sección. En esta segunda sección del programa pasamos a la carne del tamal. Como todo buen tamal tolimense necesita su arepa, pues los datos son nuestra arepa en este tamal. Y es que según los datos más recientes del DANE, la desocupación juvenil en los jóvenes del Tolima ronda el 25%, superando 11 puntos el promedio nacional a cierre de 2025. Sobre eso, entonces, entendiendo que este es un programa hecho por y para jóvenes, queremos como comenzar preguntándote por nosotras y nosotros específicamente. ¿Cuál es el diagnóstico que tú haces respecto a las principales dificultades y problemáticas de las y los jóvenes en el Tolima? Definitivamente el tema del desempleo, como tú lo has dicho, Juan, es un problema estructural que tiene varias aristas, y la primera de esas es la necesidad de un cambio estructural en la matriz productiva del departamento. Por eso necesitamos que haya más agroindustria. Si hay agroindustria, se absorbe esa mano de obra disponible, se mejoran las condiciones de vida de los campesinos, se genera empresa, la empresa no solamente ocupa, en el caso de la agroindustria alimentaria, por ejemplo, a los que saben de alimentos, sino también a los que saben de marketing, a los que saben de comunicaciones, a los que saben de pedagogía, a los que, cantidad, o sea, desde que haya empresa que absorba mano de obra, todos vamos a generar riqueza, y si se genera riqueza se supera el desempleo, y si se supera el desempleo todos vivimos mejor, toda la economía circula de mejor manera. Entonces ese es un problema estructural que todavía nos hace falta resolver, y por eso una de mis apuestas en un segundo periodo en la Cámara de Representantes es meterle la ficha al tema de agroindustria en el departamento del Tolima. Ya lo venimos haciendo, no es una promesa, es un compromiso para seguir haciendo trabajo con asociaciones campesinas, búsqueda de financiación de mecanismos o de fortalecimiento de capacidades para la transformación. Pero necesitamos cosas mucho más macro, inversión grande en agroindustria, articulación entre gobierno departamental y nacional para bajar recursos de gran escala para gran industria de los alimentos en el Tolima. Segunda línea, política pública. Lo que pasa es que si no se resuelve la matriz productiva, difícilmente vamos a resolver el problema de desempleo, que es estructural en el departamento del Tolima. Pero nosotros venimos trabajando en un proyecto de ley de nuestra autoría, también con el representante a la Cámara del Partido Verde, Alejandro García, él es de Risaralda, y junto con él tenemos un proyecto de ley que se llama Empleo Joven. Este proyecto propone que el Servicio Público de Empleo en Colombia deje de hacer estudios sobre la oferta laboral y sobre la demanda laboral, y se dedique a hacer estudios sobre la oferta laboral. Es decir, hoy el Servicio Público de Empleo en Colombia estudia qué demandan las empresas y no en qué están formados nuestros jóvenes que requieren empleo. Y ese debería ser el enfoque que tiene el Servicio Público de Empleo. Lo queremos cambiar con este proyecto de ley. Segundo, queremos que a los jóvenes que tienen poca experiencia
o ninguna experiencia porque recién se gradúan, se les valoren experiencias en consejos de juventud, en juntas de acción comunal, en programas pedagógicos o de investigación en los que hayan trabajado durante la universidad como experiencia laboral para que puedan arrancar con una base en el mercado laboral y que esos jóvenes además tengan la posibilidad de un programa de acompañamiento a la inmersión laboral durante al menos 6 meses de acompañamiento, donde cómo presentas una hoja de vida, dónde pones esa hoja de vida si estás en búsqueda de trabajo, cómo consultas las convocatorias del Estado, de las empresas y que se cree un certificado laboral unificado que junta los antecedentes disciplinarios, la experiencia o los certificados académicos, entre otros, para que queden en un solo certificado laboral. Porque una de las dificultades que hemos identificado en todo este proceso de investigación para llegar a este proyecto de ley es que muchos jóvenes que pretenden acceder al empleo público no acceden porque no saben cómo llenar los papeles, porque los abruma esa cantidad de papeles que se piden en el empleo público. Entonces queremos que el Servicio Público de Empleo también cree un certificado laboral unificado que le facilite mucho más a los jóvenes el acceso. Le estamos trabajando al tema de reforma del Estatuto de Ciudadanía Juvenil para que se fortalezca la participación juvenil y tenga más dientes. Le estamos trabajando a temas de salud mental de los jóvenes en Colombia. No, realmente el tema de la juventud es un tema de nuestra agenda central. Profe, ¿qué piensa usted de los efectos que tiene la reforma laboral para las condiciones laborales de los jóvenes? No, me parece que es una maravilla. Mira, estamos recuperando con la reforma laboral derechos perdidos para generaciones. En el año 2007 se hace una reforma regresiva que amplía de 6 de la mañana a 10 de la noche la jornada diurna. Hemos logrado con esta reforma laboral disminuir las 7 de la noche, lo cual significa que los trabajadores y trabajadoras que tengan que trabajar después de las 7 de la noche van a recibir recargos nocturnos y eso significa más capacidad adquisitiva. Segundo, hemos recuperado de manera progresiva, no de un tacazo, vamos a entre 2026 y 2029 a recuperar el 100% del recargo festivo, dominical y nocturno. Hoy se están pagando al 75%, es decir, si tú trabajas un domingo te pagan el día más 75% del salario de ese día. Hoy estamos logrando que se pague al doble, al 100%, que el recargo sea del 100%. Ese es un derecho que recuperamos para ti, para ustedes, para todos los jóvenes y para los nuevos trabajadores en Colombia. Hemos logrado que se recupere la formalidad del contrato de aprendizaje como contrato laboral. Eso es maravilloso. Hemos logrado yo realmente creo que la reforma laboral es una reforma muy beneficiosa para el pueblo colombiano y particularmente para los jóvenes. ¿Y qué piensa de esas posiciones que manifiestan que esto carga a las empresas pequeñas, a las MIPYMES, que no les permite tener, digamos, básicamente hay algunas críticas sobre la reforma y ahorita con el aumento del salario mínimo en cuanto a que pues las pequeñas empresas no logran esa sostenibilidad con estos cargos tributarios? La reforma laboral incluye unos artículos que hablan de un proceso de acompañamiento a las MIPYMES en la idea de que puedan adaptarse a estos cambios que propone la reforma laboral y a que no tengan una afectación o por lo menos tengan unas compensaciones por parte del Estado. Eso está contemplado en la reforma laboral. Sin embargo, decirte que este gobierno, que ha sido el gobierno de Gustavo Petro, que ha sido el gobierno que ha mantenido una política salarial de mejorar la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora, ha demostrado también que el desempleo se ha disminuido con sus políticas. Es decir, ante esos catastrofismos que dicen que subir el salario, que mejorar las condiciones de los trabajadores genera desempleo, decirles que su reforma laboral del 2007, que dejó sin recargos al 100%, que disminuyó a 75% los recargos, que aumentó la jornada diurna, que flexibilizó la contratación laboral, dijeron que eso lo hacían para que hubiera más empleo y eso no pasó. Al contrario, se aumentó el desempleo en Colombia. Dijeron que eso lo hacían para que hubiera más empresa y más industria. La industria nacional se estancó y tiene muy poco desarrollo. En cambio, nosotros que decimos que entre más capacidad adquisitiva tenga la clase trabajadora, mejor está la economía, lo estamos demostrando. Lo estamos demostrando con el crecimiento
crecimiento del sector agropecuario, lo estamos demostrando con el crecimiento del sector comercio y servicios, lo estamos demostrando con el crecimiento económico del sector turístico y lo estamos demostrando con la disminución del desempleo que hoy está en un dígito como hacía años no estaba. ¿Que tenemos retos? Por supuesto que los tenemos. Hay que recuperar la industria nacional, hay que recuperar la producción nacional. Por eso es que te hablo de un cambio de matriz productiva. ¿Cómo lograr? Colombia tiene cerca del 50% de personas en la informalidad. ¿Cómo logramos que esas personas logren entrar al empleo formal? Cambiando la matriz productiva. Si tú tienes más empresa formal y más industria nacional, vas a tener menos gente sin trabajo y por tanto menos informalidad. Entonces acá lo que se tiene que resolver de manera estructural es el cambio en la matriz productiva. Hoy el gobierno lo está logrando reactivando sector turismo que absorbe gran cantidad de mano de obra. ¿Cuál es el problema? Es que es estacional, es decir, tiene unos picos durante el año. Entonces no puede ser la solución, pero es una alternativa. En cambio, la economía productiva, la industria de los alimentos, la industria de la manufactura, calzado, ropa, esa industria de la manufactura y la industria de los alimentos absorbe muchísima mano de obra. La industria farmacéutica, que también le hemos trabajado de manera denodada. Hoy yo creo que soy la congresista con mayor actividad en materia de reindustrialización farmacéutica en el Congreso. Hemos trabajado en el COMPES que sacó el gobierno de reindustrialización farmacéutica. Estamos trabajando al menos 3 iniciativas de ley para sacar adelante y destrabar cosas normativas que no permiten que avance la industria farmacéutica, entre otros. Entonces, si nosotros lográramos que esos 4 sectores, turismo, agroindustria, manufactura e industria farmacéutica se reactiven en Colombia, se disminuye de manera inmediata el desempleo en Colombia y por tanto la informalidad, porque la informalidad es producto del gran desempleo que hay en Colombia. Profe, y con esto que tú nos comentabas como una de tus apuestas fundamentales, el segundo tema que nosotras queremos abordar hoy es precisamente la educación superior. El Congreso, bien como tú lo decías, aprobó en el último debate de reforma los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. Esto permite, para quienes nos escuchan y tal vez no conocen, pues establecer un nuevo modelo de financiación para las universidades y las instituciones técnicas públicas con aportes nacionales que pues van a garantizar de cierta forma la sostenibilidad. Tú, aparte de pues esta valoración que ya nos dijiste fue un hecho significativo para tu vida y tu labor como congresista, ¿qué piensas respecto a la posibilidad de una reforma integral a la Ley 30? Que hay que seguir apostando por ella. El tema de la democracia universitaria hay que transformarlo, hay que erradicarlo. Muchas universidades regionales se han convertido en fortines de los clanes políticos y eso impide que la educación sea de calidad, que se invierta mejor en las proyecciones de extensión, de investigación de las universidades, que se mejore infraestructura. O sea, las universidades regionales tienen muchos problemas y no solamente las regionales, todas las públicas. Entonces hay que seguir insistiendo en una reforma integral que nos permita mejorar la democracia universitaria, que nos permita hacer una vigilancia y un control mucho más estricto y riguroso al manejo administrativo, que nos permita recuperar la proyección social de las universidades. Esta reforma que logramos además es muy importante por una cosa. Hoy la financiación de las universidades públicas, como ustedes sabrán, se financia o crece esa financiación año tras año por el índice de precios al consumidor, el IPC, que es como el crecimiento de la inflación. Y nosotros lo que estamos proponiendo con lo que se aprobó en diciembre es que pase a incrementarse año tras año por el indicador que se denomina ICES, Índice de Costos de la Educación Superior. Sí. Entonces, el ICES hace un análisis mucho más específico de cuánto puede costar un cupo universitario y por eso es que ese puede ser mucho más cercano a lo que realmente necesitan y consumen las universidades presupuestalmente para que sea mucho más acorde el presupuesto. Ahí nos toca también en la próxima legislatura apostar por una reforma estructural integral a la Ley 30 porque requerimos mecanismos de vigilancia. Es decir, que esta plata nueva que llega a las universidades, porque va a llegar más recurso,
pretendemos que en los próximos 14 años pasemos de 0.5, imagínense un país que el 100% de su riqueza solo invierte el 0,5 en educación superior, de veras lo nuestro es crítico, y lo que pretendemos es aumentar al menos a un punto en los próximos 14 años, es decir, que tengamos el 1% del 100% de la riqueza nacional, de los recursos de la nación, lo tengamos al menos 1% invertido exclusivamente en educación superior, y eso hay que cuidarlo, porque donde nosotros no tengamos una reforma estructural integral a la Ley 30 que trabaje los temas de inspección, vigilancia y control con mayor rigor, esa platica se la mecatean. Sobre ese tema, nosotros somos estudiantes de la universidad pública, hemos visto, digamos que estas situaciones, ¿cuál es su posición sobre la injerencia, por ejemplo, de los partidos políticos en las elecciones universitarias? Y siendo así, ¿cuál es su visión de democracia en las universidades? No, pues eso es de las cosas que tenemos que reformar de manera drástica, porque los consejos superiores de las universidades terminan siendo más representados por externos que por la misma comunidad universitaria. Los estudiantes tienen solo un participante en el consejo superior. Y muchas veces no nos representa. Y muchas veces puede suceder que no sea quien lo representa porque terminan las elecciones universitarias atravesadas por las dinámicas políticas regionales. Es decir, los clanes políticos metiendo la mano para que les quede todo el consejo superior a su disposición. Entonces ponen el de los profesores, ponen el de los estudiantes, ponen el de los empresarios, fuera de eso tienen el delegado de la gobernación. Entonces terminan con mayorías en el Consejo Superior Universitario y eso nos toca cambiarlo. La comunidad universitaria debe estar realmente representada. Las consultas que se hacen para elegir decanos, para elegir representantes estudiantiles, para elegir a los rectores, tienen que ser vinculantes, no pueden ser un saludo a la bandera solamente simbólico para que el estudiante o el profesor vote, pero que en últimas quien tome la decisión sea un tercero. No, la democracia constituyente, la democracia primaria es la que tiene que, como su nombre lo indica, primar sobre todas las cosas. Entonces las elecciones universitarias para consejo superior, consejo académico, decanos de facultad, rectores, no puede ser simbólica. Tiene que ser vinculante y esa tiene que ser una reforma estructural que hagamos a la Ley 30. Gracias, profe. Yo creo que escucharte también resulta ser un poco como este sentido materializado de las convicciones que por tanto tiempo el movimiento estudiantil ha dicho y ha tratado de discutir para materializarse en acciones ojalá concretas que finalmente logren transformar las realidades que vivimos las universidades públicas y la forma en la que muchas veces por más de que hayan algunas ilusiones de cambio, pues concretamente sigue siendo un poco de lo mismo. Vamos con nuestra última sección. Esta sección se llama la zanahoria del tamal. Con esta sección lo que buscamos es realizar una serie de preguntas para respuestas simples, sí o no. La idea es no extenderse en esta Ay, no me vas a corchar. Entonces, iniciamos. ¿Preparada? Lista. Listo. ¿Apoyas mantener la política de la paz total? Sí. ¿Apoya la intervención militar en Venezuela? No. ¿Apoyas la convocatoria a una constituyente? Sí. ¿Apoya el aumento del salario mínimo vital del 23%? Sí. ¿Apoyas la despenalización total del aborto? Sí. ¿Apoya la reducción del salario de los congresistas? Sí. ¿Apoyas una reforma de la salud en la que las EPS no cumplan un rol específico en el manejo de los recursos? Apoyo una reforma estructural al sistema de salud, pero creo que hay que tener en cuenta la experiencia que tienen las EPS. ¿Apoya la reelección presidencial? Esa es una reforma constitucional, yo creo que sí. 4 años es muy poquito para transformar un país. ¿Apoyas eliminar o reducir las regalías directas a las regiones? ¿Disminuirlas? No. ¿O eliminarlas? No. Eliminarlas, no. ¿Apoya el uso del pie de fuerza militar en zonas rurales del Tolima? No. Creo que la paz se construye es con oportunidades. ¿Apoyas la restricción de proyectos mineros aunque afecten los ingresos del departamento? Sí, porque lo primero que hay que proteger es el agua y la vida. Y una más sencilla, ¿tamal o lechona? Tamal. Pero sobre todo, ¿sabes qué? De la lechona al insulso. Si tú me preguntas otra vez, ¿tamal, lechona? Yo digo insulso. Me encanta el insulso. Profe, y la última, si tú resultas reelegida en el Congreso para la Cámara de Representantes, ¿te comprometes a regresar a este podcast a conversar con las y los estudiantes de la Universidad del Tolima? Sí.
sí, claro que sí. Bueno, pues ahí tienen a la candidata Marta Alfonso por el Pacto Verde. Muchas gracias, candidata, por estar con nosotros. A ti, Juan, a ti, Paula, muchas gracias por la invitación. Qué conversación tan chévere. Nosotras sentimos como semillero que la apuesta por la información resulta ser una apuesta para que la ciudadanía tome decisiones informadas, ojalá decisiones que correspondan a sus intereses y aspiraciones, y por eso nuestra apuesta por escucharte, por conocerte y porque quienes nos escuchen puedan también contribuir a esta apuesta colectiva por la educación, que finalmente es lo que termina salvando tal vez la historia de lo que muchas veces olvidamos conocer. Así es, que iba la U. Gracias, Gracias, nos escuchamos. profe. Ustedes, un saludo gracias. para todas y para todos. Este es un podcast realizado por los estudiantes del Semillero de Partidos Políticos y Sistemas Electorales. Agradecemos a Tu Radio por ser nuestro espacio común. Hoy contamos con Laura Ávila y Camila Torres en el MAS. Como anfitriones nos acompañaron Paula Millán, Juan Pablo Alfaro, Laura Puentes, Juan Manuel Arteaga, Ángela Palma y María José Cubides. Agradecimientos especiales a Lady Patiño y Ramiro Gómez. En el acompañamiento académico nos orientó Marcela Valencia. La producción fue de Juan Pablo Alfaro. Hasta un próximo capítulo.